Bienvenidos sean, amantes del oscuro. El día de hoy les vamos a hablar de uno de los subgéneros que más nos gustan a muchos de los fans del terror, y me refiero al de los zombies. La temática da para mucho, tanto que se ha abordado en diferentes disciplinas creativas y artísticas como la pintura, la música, el dibujo, la escritura y desde luego la que nos ocupa el día de hoy, en el séptimo arte. No obstante, vamos a abordar el tema dirigiéndonos hacia la evolución del mismo en lo que llamaremos el nuevo cine de zombies. Están ustedes entrando en la caja oscura. El cine de zombies es uno de los que más seguidores tiene a lo largo del globo terráqueo, y no es para menos, debido a su idea medular de que los muertos van persiguiendo vivos para comérselos y a su vez transformarlos en unos de los suyos. El género ha evolucionado mucho desde las primeras películas como White Zombie de 1932, que de hecho es considerada la primera película de zombies, en donde la temática está más bien centrada en el tema del vudú y no tanto en esos personajes fantásticos, en lo que vendría a ser considerado la primera etapa del cine de zombies. En esta primera etapa, la mayor parte de las películas que se realizan van enfocadas más bien en esa dirección de la magia vudú y de los hombres que están dominados por este tipo de magia por alguna persona más. Sin embargo, la segunda etapa es la que concibe a los zombies tal cual los conocemos el día de hoy en la ficción de las pantallas. Corría el año 1968 cuando salió a la gran pantalla la maravillosa película Night of the Living Dead, dándole un giro completo al género, dado que ya no se trataban de personas privadas de su voluntad mediante magia vudú, sino en realidad ya estamos hablando de muertos vivientes, tal cual se les conoce el día de hoy, por lo que se puede considerar a George Romero, el director de esta película, que es la primera de una maravillosa saga, como el padre del cine de zombies contemporáneo. En esta época se recurrió a la originalidad para intentar darle un vuelco a las diferentes películas, y los zombies tenían su origen en diferentes fuentes. Algunos eran productos de la radiación, otros de un virus, otros de una sustancia química, e incluso pudimos ver en películas como Night of the Creeps, que en México se llamó El terror llama a su puerta, que eran productos de una especie de sanguijuelas espaciales, o en Life Force, Fuerza Vital, que eran originados por algún tipo de vampiros también del espacio, o como quizá en la divertida Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro, en la que el genial Peter Jackson sitúa el origen en la mordida de un muy extraño y curioso mono africano. La originalidad es una característica no solamente de las películas de este subgénero, sino en el cine de terror de la década de los 80s en general, que nos entregó grandes propuestas. Aún así, el cine de zombies seguía perteneciendo al terreno del cine de serie B. No sería sino hasta la tercera etapa que abandonaría esa condición para ser llevado hasta las grandes salas, con producciones que alcanzarían un verdadero éxito comercial. Y es así que en 2002 llegaría finalmente una película que revolucionaría el subgénero, y nos referimos a la gran 28 Days Later, 28 días después en España, Exterminio en Latinoamérica, de Danny Boyle. Esta película es la primera en donde los zombies ya no son lentos y torpes, sino que son ágiles y extremadamente rápidos, lo que les hace aún más peligrosos y agrega emoción a las tramas.
No obstante, esta es una película de infectados más que de zombies, y es en esta etapa donde también el cine de zombies comienza haciendo esa diferencia, ya que los de esta película en realidad no están muertos aún, aunque temáticamente el concepto sea similar. Pero llegaría en 2004 una película que de verdad daría un giro a la temática de los zombies. El reboot de la película original de Romero, Dawn of the Dead, hecho por Zack Snyder, es quizá de las mejores películas de zombies de toda la historia, porque adicionalmente a una muy buena trama incorpora a los zombies de fast motion de lleno al subgénero, ya que estos, a diferencia de la película de Boyle, sí son muertos vivientes. De cualquier manera, las películas de infectados y zombies también comienzan a unificar criterios y comienzan a buscar tramas diferentes, como lo sería el caso de películas como la estupenda francesa Mutants, una película muy entretenida, de la que por cierto tenemos ya una reseña en el canal y te dejamos la etiqueta aquí o el enlace en la descripción de este video. Pero lo que nos ocupa en este video es lo que sigue a esta nueva faceta de los zombies, y es que imaginar que se puede innovar aún más en este género es realmente complicado. No obstante, así fue, así se hizo. Se puede considerar como la cuarta etapa del subgénero, aunque nosotros hemos acuñado otro término: el nuevo cine de zombies. Este subgénero evoluciona de tal manera que las películas comienzan a buscar diferentes prioridades temáticas y enfoques que ya no se centran completamente en los muertos vivientes, sino en las causalidades y consecuencias de un apocalipsis zombie, o bien en la introversión de los personajes, y ahondan no tanto en el terror, sino en el drama de los protagonistas en sí. También la comedia comienza a jugar un papel muy importante en esta etapa. En el nuevo cine de zombies, estos son el pretexto para el desarrollo de la película, es decir, son los que motivan la sinopsis, pero la trama ya no gira en torno a ellos, sino en las consecuencias y las diferentes situaciones provocadas por una pandemia de esa naturaleza, en las que el factor humano es determinante, y en cómo afectan a los protagonistas a nivel personal, emocional y evidentemente en sus relaciones interpersonales, o sea, en las vidas de quienes les rodean. Incluso podemos encontrar películas cuya temática va enfocada completamente a la crítica social. En este caso, los zombies dejan de ser protagonistas, y si lo viéramos como por ejemplo una pintura, el apocalipsis sería el lienzo, los zombies serían el fondo y los dramas personales los elementos del primer plano. Es por ello que el nuevo cine de zombies se convierte en un subgénero más maleable y considerablemente más comercial, porque sus temas ya son de un interés más general y por consiguiente son consumidos por un público mayor, cuyo interés ya no es únicamente el cine de terror, y mucho menos el de serie B, desde luego. Gracias a ello podemos llegar a grandes superproducciones en donde muchos de los aspectos están muy cuidados, y obviamente también nos encontramos con películas que implican un reto mayor en su factura. Los guiones están bien cuidados y para generar interés hay que agregar varios factores de por medio como dramatismo, la misma crítica social de la que ya veníamos hablando, introspección, empatía y situaciones complejas. Sin embargo, también hay variantes en la concepción de las criaturas, como en el ejemplo que mencionamos anteriormente de la película francesa Mutants, o bien en películas como Extinction, basada en el libro Y pese a todo del español Juan de Dios Garduño. También es vital destacar la importancia de la literatura Z, que se ha convertido en un oasis inagotable de nuevas ideas y nuevos autores que aportan una bocanada de oxígeno al género.
Las series de televisión también comienzan a tener un impacto mayor en el público general, con lo cual la audiencia empieza a agrandarse y a interesarse más en este subgénero. Series como la maravillosa inglesa Dead Set, que fueron las que iniciaron con el interés en el subgénero y que luego trascenderían a series tan populares como The Walking Dead basada en el cómic, ayudaron muchísimo a la expansión del género. Podríamos mencionar varias películas ya con este aspecto del dramatismo y la profundidad en sus conceptos, pero lo vamos a reservar para un próximo video con un top de las mejores películas del nuevo cine de zombies. De igual manera cabe destacar que las películas que abordan el tema y que incluyen un toque de comedia en su concepción ya son muchas y abundan, algunas bastante buenas y con una gran producción, otras muy malas pero con una intención aceptable. Estas también pueden ser consideradas como fundamentales para el nuevo cine de zombies, que ha cambiado su discurso y ha mutado, saliéndose de su género convencional que es el terror para pasar al del humor negro, por ejemplo, o al del drama. Tampoco mencionaremos ninguna de estas películas de comedia porque también nos las vamos a reservar para otro top 10 que subiremos más adelante, aunque ustedes ya están viendo de fondo en este mismo instante unas escenas de algunas de estas. Y hablando de otros aspectos, ciertamente uno de los factores más importantes del cine de zombies era el gore, es decir, la sangre y las vísceras, cuyo protagonismo se resta por ser ya más del dominio popular y ya no solamente para fanáticos del género. Ello se debe principalmente a su incursión en un ámbito más general y comercial, lo que les lleva a reducir lo grotesco. Tenemos ejemplos como World War Z, Guerra Mundial Z, en donde no se ve prácticamente ni una gota de sangre y cuya adaptación por desgracia se quedó realmente corta al libro, que es una verdadera joya de la literatura Z y por consiguiente desvirtúa al mismo completamente. No estoy diciendo que sea una mala película, simple y sencillamente que es una mala adaptación de un gran libro. Así es que ya saben, si no conocen mucho de este género recuerden que en el nuevo cine de zombies ya hay de todo y para todos. Lo que tampoco es malo porque logra perpetuar el subgénero. Si te ha gustado este video regálanos un like y déjanos tus comentarios. Y si no estás suscrito aún al canal te invitamos a hacerlo y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos nuevos contenidos. También te invitamos a pasarte por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde subimos contenido adicional al de este canal. Y sin más por el momento nos despedimos. Hasta la próxima, amantes de los zombies y de lo oscuro.